Muy buenas tardes a todos. Para quienes aún no me conozcan, mi nombre es Nicolás Marchioni y soy facilitador de medicinas, herramientas sagradas que provee la Madre Naturaleza. En estos últimos 4 años tuve la bendición, la posibilidad de guiar y acompañar más de 1.300 procesos con la medicina del cambó, la medicina del bufo alvarius y la medicina de los hongos psilocíbeos. En este video voy a compartirte y a transmitirte qué es la medicina del cambó y para qué se utiliza. Esta medicina proviene del reino animal, de una rana que radica pura y exclusivamente en la selva amazónica. Esta rana es conocida como Filomedusa bicolor o rana arbolaria. Y su medicina es reconocida mundialmente como la vacuna del Amazonas. Lo primero que quisiera aclarar con respecto a esta medicina es que no es una medicina psicodélica, no es una medicina enteógena. Es decir, no nos va a brindar un proceso en el que nos sumergimos en un estado alterado o expansivo de conciencia. No tiene nada que ver con otras medicinas que provee la naturaleza, como lo puede ser la ayahuasca, el San Pedro, la psilocibina o la ibogaína, etc. Esas sí son medicinas psicodélicas enteógenas. La medicina del cambó es utilizada principalmente para facilitarnos y para permitirnos una desintoxicación, una purificación, una liberación y una alineación. En primera instancia, va a trabajar de una manera muy poderosa con nuestro cuerpo físico, con el templo, con la materia. Sus péptidos, sus propiedades, tienen la capacidad de trabajar con todo tipo de virus, de hongo, bacteria, protozoo. Tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades analgésicas, tiene propiedades anticancerígenas. Es excelente para trabajar todo tipo de alergias, para trabajar adicciones, codependencias químicas, para limpiar residuos sintéticos farmacológicos cuando se está mucho tiempo tomando pastillas de farmacia. Realmente es una biotecnología muy poderosa. La consecuencia de todo ese proceso es que termina elevando, empoderando nuestra salud, porque eleva nuestro sistema inmune, nuestras defensas. Esto por sí solo yo lo considero algo muy poderoso, pero no solo de esta manera va a trabajar la medicina. Hablamos del cuerpo físico, vamos a hablar también del cuerpo energético. Lo cierto es que la medicina representa una energía, es portadora de su propio espíritu. Nosotros como seres humanos también representamos una energía, no solo somos el cuerpo, no solo somos la materia. Prácticamente todo lo que nos rodea, incluyendo todos los seres humanos, todo también representa una energía. Por lo tanto, queramos o no, nos pasamos la vida interactuando con otras energías. Y usualmente, como nadie nos brinda conciencia de este campo energético, por lo general sufrimos ciertas desregulaciones, desequilibrios energéticos. Y muchas veces ante distintas situaciones, lugares, contextos, experiencias o inclusive personas, podemos quedar drenados energéticamente o sobrecargados con un cierto malestar, con dolor de cabeza, con pesadez, sintiéndonos mal, anímicamente también mal, o un polo más opuesto, llega una noticia, una sorpresa inesperada, nos reunimos con una persona muy querida, muy amada, nos reencontramos con alguien que no veíamos hace mucho tiempo, o simplemente compartimos una conversación, una charla, un café con un familiar muy querido. Y luego de eso, es como si nos recargaran energéticamente, nos vuelve el buen humor, la alegría, estamos enérgicos, con ganas de hacer cosas, con claridad mental. Todo eso es un trabajo energético que sucede en el día a día, queramos o no queramos. Y la tendencia es que solemos sostener, cargar con ciertas energías que de alguna manera ya cumplieron su ciclo y que de alguna manera nos pueden estar retrasando o limitando
en nuestro bienestar, en nuestro desarrollo personal. Esa famosa mochila invisible que no está a la vista de los ojos, pero que nosotros la sentimos. Esa pesadez en la mente, en el cuerpo, en la energía, en la emoción. La medicina del Cambó nos va a permitir tener un gran trabajo energético para poder restaurar y volver a ese equilibrio interno de nuestra propia energía. Hablamos del cuerpo físico, cuerpo energético, vamos a tocar el cuerpo emocional. No nos olvidemos que las emociones son energía en movimiento. Y de igual manera que se va a movilizar nuestra energía, también se van a movilizar nuestras emociones. Por eso es bastante usual que en el transcurso del trabajo con la medicina comiencen a aflorar ciertas emociones de cualquier tipo. No vamos a decir si son buenas, si son malas, si son chiquitas, si son grandes, no vamos a clasificarlas. Puede ser una angustia que estaba ahí un poco guardada, una tristeza, un enojo, puede ser inclusive una cierta alegría. Tengamos en cuenta que los seres humanos somos tan perfectamente imperfectos que en muchas ocasiones hasta somos capaces de reprimir alegría de manera inconsciente, pero podemos llegar a reprimirla. Porque a veces quizás no nos creamos tan merecedores de esos niveles de felicidad o esos niveles de gratitud. Eso es algo que psicológicamente puede suceder en la vida de una persona en algún momento de su vida. He trabajado con muchos participantes que en el transcurso de la medicina pudieron conectar con una felicidad que no sentían hace muchísimo tiempo, incluso hace años. Así que el trabajo emocional también va a estar muy arraigado a todo lo que movilice la medicina del Cambó internamente. Hablamos del cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo emocional. Nos está faltando el cuerpo mental, la tan poderosa mente. ¿Qué es lo que va a suceder con nuestros pensamientos? La tendencia es que cuando es la primera vez que se trabaja con la medicina, suele emerger un diálogo interno negativo. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque cuando uno recibe la medicina del Cambó, comienza a sentir una cierta sintomatología, síntomas en el cuerpo físico. ¿Y de qué van estos síntomas? Bueno, lo más probable es que se comience con un calor que va a comenzar desde abajo, va a aumentar hacia arriba, va a recorrer el cuerpo. Ese calor va a estar acompañado de un aumento en el ritmo cardíaco, como si el participante estaría corriendo o entrenando en el gimnasio, pero siempre se está sentado, tranquilo, sin moverse. Producto de este aumento del ritmo cardíaco, vamos a percibir esta presión sanguínea que probablemente la podamos notar a la altura de los oídos y en el tímpano, quizás a la altura de la tráquea, aquí en la garganta. Podemos percibir incluso un cierto cosquilleo, hormigueo, entumecimiento en extremidades, en las manos, en los pies. Luego podemos pasar a una fase en la que llega un gran agotamiento, como que se nos va toda la energía y toda la fuerza y solo deseamos acostarnos, relajarnos y dormir. También puede venir acompañado de una sensación de malestar en el estómago, una sensación de náusea, que probablemente, no es obligación, pero probablemente aperture una purga a través de un vómito. Y ojo, porque vómito y purga no es lo mismo. El vómito es una cuestión digestiva y la purga es un proceso mucho más inteligente y profundo del cuerpo físico que se está purificando, se está limpiando, desintoxicando. Claro, cuando comienzo a sentir calor, palpitaciones, la náusea, el cosquilleo, el hormigueo, el inconsciente automáticamente nos lleva a generar una especie de rechazo hacia el síntoma como tal. Y eso puede generar un diálogo interno negativo. Pero esta es siempre la primera impresión cuando el cuerpo recibe la medicina. Por eso yo siempre extiendo una invitación a todos mis participantes para que se permitan trabajar con su ser más consciente, con su ser más elevado. Todo esto que acabo de comentar sucede más de manera automática, desde el inconsciente, pero si nos tomamos un momento de presencia
para no quedarnos enganchados en esa primer percepción, en ese primer síntoma, y logramos hacer un zoom out y podemos observar esos pensamientos para tener discernimiento de si son negativos o son positivos. En ese momento ahí sí tenemos la posibilidad de que, en el caso de que sea un diálogo interno negativo, bajarle el volumen a esos pensamientos y empezar a sembrar y a cultivar pensamientos positivos que nos empoderen, poder conectar con el trasfondo de lo que está sucediendo, no solamente quedarnos en el síntoma, sino comprender, ir más allá de qué es lo que estamos trabajando internamente, qué es lo que nos estamos dando el permiso de conectar, de liberar, de soltar. Eso es lo que realmente va a marcar la diferencia. Hay un dicho que dice, lo crees, lo creas. Porque nos guste o no, así de poderoso es el pensamiento. Por eso es muy importante poner mucha conciencia, prestar mucha atención, con mucha presencia y discernimiento para poder observar lo que suceda aquí cuando se está trabajando con la medicina del campo. Va a tener mucha importancia para cómo percibimos el proceso, cómo lo transitamos y obviamente lo que podemos obtener de él. No lo mencioné anteriormente, pero consideren que la medicina del Cambó es excelente y muy poderosa para poder trabajar con todo tipo de energía y emoción que ha quedado albergada, cristalizada o reprimida a través de eventos traumáticos. Es decir, cuando una persona transita un evento traumático, ese trauma no solamente se va a alojar en la psique, sino que también se alberga en el cuerpo físico. Y este proceso es un proceso que nos permite liberar y soltar aquello que ha quedado sostenido, alojado y reprimido. La respiración va a ser una herramienta muy poderosa y muy importante para transitar todo este proceso. Yo siempre sugiero que desde el momento en el que se reciba la medicina, se trabaje con una respiración lenta, profunda, pausada. Es una herramienta que nos facilita mantenernos en nuestro centro, principalmente en esos primeros minutos que es cuando comienzan a dispararse los síntomas físicos. Desde mi percepción, desde mi punto de vista, esto sucede muy rápido porque tengan en cuenta que desde el momento en el que aplicamos la medicina hasta el momento que la retiramos, pueden pasar entre 15, 20, 25 minutos cuanto mucho. Y el diálogo interno que a mí siempre me sirvió para transitar mis propios procesos fue decirme a mí mismo, o mejor dicho, preguntarme a mí mismo, ¿qué son 15 minutos de mi vida? Considero que en la vida de una persona 15, 20 minutos es un pestañeo. Es algo muy rápido. Y si pongo en la balanza el tiempo que uno debe invertir para tener este proceso y del otro lado todo el beneficio que se puede obtener de esta medicina, considero que es realmente increíble lo rápido que sucede todo esto. Si fuese un trabajo que requiriera de 4 horas, 7 horas, 8, 9 horas, quizás lo estaría viendo con otra perspectiva, pero no es el caso. También tengamos en cuenta que de estos 15 a 25 minutos, el síntoma no es lineal. En los primeros 5 a 7 o cuanto mucho 10 minutos es que vamos a transitar todo ese proceso en aumento del síntoma, hasta que el síntoma físico llegue como a su pico, a la máxima percepción que se puede tener del síntoma. Y se puede mantener en ese nivel de manera lineal, aproximadamente unos 10 minutos, 15 minutos cuanto mucho, y ya luego de esos 10 minutos el síntoma comienza a disminuir. Obviamente que en el momento que retiramos la medicina, al ratito disminuye por completo. Ahora vamos a pasar a cómo es que se aplica esta medicina, ya que muchas personas tienen confusión sobre cómo uno recibe sus propiedades. La medicina se aplica, se sirve en la piel. Y para que la piel pueda recibir sus propiedades, lo que se hace previamente es una compuerta energética, que es quemar la piel de manera superficial con esto, que básicamente es una liana que proviene de la selva amazónica. Como pueden ver
es muy pequeñita. Estamos hablando de un diámetro que puede tener 2, 3, no llega ni a los 4 milímetros, 3 milímetros, digamos. Y donde quemamos es donde luego vamos a poder servir la medicina y de esa manera el cuerpo tiene la capacidad de recibir sus propiedades. Lo hermoso de esto es que cuando recibe la piel, todas esas propiedades van a la sangre, al torrente sanguíneo. Y cuando algo circula en la sangre, literalmente tiene la capacidad de transitar por todo el cuerpo. No va a trabajar de manera localizada, sino que literalmente va a recorrer y a escanear todo el cuerpo, de pies a cabeza. El agua va a jugar un papel muy importante porque va a funcionar probablemente como el vehículo de transporte de aquellas cosas que el cuerpo quiera exteriorizar. Por eso, para comenzar a recibir la medicina, se debe tomar como mínimo 1 litro de agua. Y dependiendo de si hay purga, se puede ir tomando un poco más de agua. Ojo, hay procedimientos con la medicina del Cambó que requieren menos agua, en donde se plantea un escenario en el cual es muy poco probable que haya una purga a través del vómito. Hay personas que tienen confusión en este aspecto y creen que realizar Cambó se trata de vomitar y que si no vomitamos el trabajo estuvo mal hecho o hay algo que no funcionó o hubo un problema o cualquier cosa. Y eso es un error. Todo este procedimiento se basa en que el cuerpo reciba las propiedades. Ese es el propósito, esa es la finalidad. La finalidad no es vomitar, eso puede ser una consecuencia del trabajo con la medicina, pero no es que realizamos campo para vomitar. Cuando se plantean, por ejemplo, tratamientos a mediano o largo plazo, se pueden realizar, por ejemplo, tratamientos de 21 días, en donde todos los días se aplique un solo punto de Cambó. En ese escenario, es muy poco probable que se llegue a una purga de vómito. No es imposible, pero sí es poco probable. Y en esas situaciones se trabaja usualmente con simplemente un vaso de agua, un poquito de sal, para estar bien mineralizado y nada más. No hace falta 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de agua. Con esa dosificación de medicina no es necesario más. Otra pregunta que suelen consultarme muy seguido es en qué zona del cuerpo, dónde es que se va a aplicar la medicina. Lo cierto es que prácticamente se puede utilizar todo el cuerpo para poder trabajar con ella. Es cierto, sí, que hay sectores o puntos muy específicos que tienen una connotación energética. Yo, por ejemplo, muchas veces trabajo en la espalda, a la altura de la columna, intencionando un equilibrio entre ambas energías, tanto masculina como negativa. Podemos representar algún chakra en particular, dependiendo también cuando el participante tiene el deseo, la intención de trabajar más su masculinidad, quizás trabajamos en el sector derecho del cuerpo. Cuando el participante desea trabajar más su feminidad, trabajamos quizás más el sector izquierdo. Cuando hay alguna patología, alguna enfermedad, algún aspecto muy puntual a nivel salud física, podemos trabajar en puntos muy específicos en los órganos y demás, pero básicamente la medicina puede aplicarse en todo el cuerpo. Es un mito o una mentira que solo puede aplicarse en un sector en particular. Eso es bueno aclararlo. Cuando se finaliza con el procedimiento del Cambó, así o no haya habido una purga con vómito, siempre es recomendable descansar un rato, porque el cuerpo puede sentirse un poco agotado. Lo cierto es que le demanda energía al cuerpo atravesar todo este proceso con la medicina, así que siempre es bueno tener un momento para descansar. Además, parte de lo que genera la medicina es un gran estado de relajación producto de estas propiedades analgésicas que tiene la medicina. También suelen preguntarme cómo se transita el post de la ceremonia, qué es lo que se puede o no se puede hacer en ese día, la alimentación, etcétera. Depende de cada persona y depende de cada cuerpo. Uno realmente no tiene algo, una actividad contraindicada. Hay personas que literalmente después de la ceremonia
quedan con mucha energía y tienen ganas de correr, tienen ganas de hacer ejercicio, tienen ganas de entrenar, de ir al gimnasio y lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Y hay otras, por ejemplo, que quedan con una sensación de mucha paz, de mucha calma, de mucha relajación. El cuerpo les pide descansar, quizás acostarse un rato, dormir una siesta, estar tranquilos en sus casas, y eso es igual de válido. En cuestiones de comida, principalmente yo en la guía que le brindo a las personas detallo exactamente ahí todas las comidas que sugiero o no sugiero, pero básicamente se trata de tener sentido común. Para realizar la medicina del Cambó se debe tener entre 10 a 12 horas de ayuno, después hace el trabajo con la medicina, y por sentido común, después de ese procedimiento, uno no va y se come 2 kilos de papas fritas porque es obvio que no nos va a caer bien. Entonces simplemente se trata de comer rico, comer sano, comer nutritivo, pero no hay ninguna comida en particular que esté contraindicada, que vaya a generar un problema específico. Si te surge cualquier tipo de pregunta o consulta, ya sea de esta medicina o de la medicina del bufo alvarius o la medicina de los hongos ilusivios, puedes escribirme aquí abajo en los comentarios. Para mí va a ser un placer poder responderte y poder acompañarte en el uso consciente y respetuoso de estas medicinas. Si te gustó o te sirvió este contenido, te invito a que dejes un like y te suscribas al canal para más contenido de valor. Nos vemos en el siguiente.